Gloria a Cristo. Leamos la Biblia, Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Pueden estar sentaditos, gloria al nombre del Señor Jesús. Reitero mi saludo especial para todos y vamos a meditar en este tema, el evangelista y la pasión. Yo creo que es una de las cosas que en nuestro contexto a veces hace falta en la población de creyentes. Y bueno, este Colombia tan bonito que es y tan grande tiene de todo. Yo he conocido hermanos que como diáconos solamente ganan más almas que el pastor, porque así los diseñó el Señor. Amén. Pero qué rico que todos nos enfoquemos por ganar almas para la gloria de Dios. Quiero partir de lo que menciona el profeta inspirado en el poder del Espíritu Santo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. En otras palabras, si usted quiere sentirse hermoso o hermosa delante de Dios, necesita dirigir sus pasos a esos lugares donde a veces nadie quiere ir, a esos montes donde a veces nadie se quiere desgastar. Y así Dios verá sus pies hermosos. Amén. Porque es la consideración que hace el profeta acerca del que predica. Y aquí no está exaltando tanto los labios, está hablando de los pies. Una cosa es hacer una transmisión, hacer un culto, convocar a la gente. Y otra cosa es ir hasta la gente. ¿Sabe por qué? Porque cuando vamos hasta la gente y compartimos con ellos y nos sentamos en la misma sala, y a veces hasta descansamos en la misma casa, porque el evangelista hace eso, uno sin estar preguntando descubre cosas especiales de esa familia. Y es ahí donde uno tiene la capacidad en el propósito de Dios de direccionar la palabra según la necesidad, en el sentir que Dios produce. Pero si el evangelista no va al lugar, no va a sentir nada, ni se va a identificar con la causa puntual de esa familia. ¿Sí o no? Es importante cuando uno se mueve entre ellos y puede conocerlos y de alguna forma sentir lo que ellos sienten y considerar lo que ellos consideran, entender el punto de vista de ellos, porque todos tenemos una cosmovisión distinta de ver la vida. Amén. Y por eso el Señor no está hablando tanto aquí del que habla, sino del que dirige sus pies y va hasta ese lugar. Vean, nos ha pasado que a veces en el culto la gente no dice nada, ni pregunta, pero cuando vamos a visitarlos, me ha pasado, he durado respondiendo preguntas hasta 2 horas. No es lo mismo tenerlos aquí que estar con ellos. Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder en el nombre de Jesús. Cuán hermosos son los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Porque también más allá de dirigirse, pues naturalmente se dirigió con el propósito de proclamar la verdad de Dios que produce paz. Del que trae nuevas del bien. Cuando hablamos del Evangelio parte 1 y parte 2, definíamos exactamente eso. El Evangelio son las buenas nuevas que Dios envió. En su propósito primero lo anunció a través de profetas, patriarcas, poetas. Y él mismo manifestado en carne vino y constituyó apóstoles, evangelistas, maestros. Y hoy no tenemos una profecía nueva. Ya tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Y cuál es esa palabra profética? Que hay salvación, que hay oportunidad de respuesta, que hay soluciones, que hay oportunidad de ver las cosas de otra forma cuando quizá humanamente todos dicen que es difícil, que es imposible o que no hay nada que hacer. Digamos gloria a Dios. Cuando se habla de Sión
o de la Nueva Jerusalén, también se da esta expresión en dos sentidos. Uno, para Israel, el lugar en donde está el templo es sagrado. Pero para la iglesia, cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, estamos hablando del propósito celestial. Esa ciudadanía cuyo arquitecto y constructor es Dios. Para que nosotros como evangelistas desarrollemos pasión por el trabajo, primero tenemos que desarrollar pasión por el galardón que ofrece el evangelio. Pero si alguien va a hablar de Cristo con cara de 38 largo, si alguien va por allá al lugar lejos a hablar de Cristo y solamente se pone a quejarse de la dificultad, de los problemas, ¿usted cree que la persona que lo está escuchando va a querer seguir a Cristo? No, pero este vino que es que a traerme el evangelio no es sino quejarse. Y mire esa cara que trae. No. Lo importante es reflejar a Cristo en nuestro corazón y poder transmitir que nosotros disfrutamos de esa salvación también. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del evangelista y la pasión, hay que encontrar cuál es la verdadera pasión en un evangelista. Y voy a tocar un puntico espinoso antes de leer esta introducción. Hay evangelistas que se preocupan más por buscar a los que tienen hartos recursos económicos, porque tienen más puesta la mirada en la economía que en las almas. Pero nosotros debemos sentir fervor por todos sin excepción, porque es Dios el dueño de la obra y Dios no hace excepción de personas. Le hablamos al que no tiene y le hablamos al que tiene. Amén. Le hablamos a todo mundo porque nuestro propósito no puede ser la economía. Nuestro propósito debe ser que la gente pueda entender el plan de salvación y se pueda ceñir a él, que se enamoren de Cristo verdaderamente. Digamos gloria a Dios. Y lo puedan seguir con todo propósito y todo fervor hasta el final. Exactamente, entonces la motivación de la pasión del evangelista debe ser el amor de Dios por las personas. Algunos dicen, pero esos desocupados no tienen nada más que hacer. Porque la gente, vea, póngale cuidado. Sale un profesor a hacer una visita, él está trabajando porque es un profesor que hace una visita. El psicólogo tiene una ruta y está trabajando porque en su profesión tiene una ruta establecida para atender. Pero en algunas oportunidades, no en todas, sale el pastor y la gente dice, ese desocupado no tiene nada más que hacer, sino incomodar y molestar a la gente. Pero es que ese es el oficio del evangelista, no solo del pastor. Anunciar, hablar, proclamar, predicar, hacer entender que Jesucristo nos ama con amor eterno y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos conozcan la verdad y procedan al arrepentimiento. Para que eso suceda, es necesario que alguien proclame, anuncie, motive, visite, y lo que debe mover a esa persona es el mismo sentir de Cristo, lo que dice Filipenses. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? Que amó tanto a sus criaturas que se entregó por ellas. Por eso el evangelista desarrolla su propósito a partir de un llamado. Ese llamado que Dios nos hizo a todos primero fue para ser salvos. Pero Dios no nos tiene en la iglesia de bonitos para ser salvos. La Biblia dice que nos constituyó linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz. Esa debe ser la motivación del que proclama, anuncia, predica y orienta a alguien más para poder entrar a la patria celestial. Digamos todo gloria a Dios. Digamos todos hay poder en el nombre de Jesús. Démosle un aplauso al Rey de la Gloria, que Él es el que nos inyecta en el alma amor por los perdidos. No importa si hay que gastar de pronto de nosotros mismos. Qué bonito
bonito que la pasión de nosotros como evangelistas sea la misma pasión que desarrolló Pablo, al punto de decir: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, dice Pablo, aunque amándoles más, fuese amado menos. Bendito el nombre del Señor Jesús. No es nuestro amor como tal por ellas, sino el amor de Dios por las personas, y que se imprime a través del ministerio de evangelista que cada uno desarrolla, porque ha sido reconciliado con el Señor. Digamos todo: gloria a Dios. Nuestro amor pronto, aleluya, se enfriará ante la indiferencia humana. Ese es el problema de amar el evangelismo con el amor humano, porque el amor humano se muere facilito. ¿Sabe por qué la gente le tiene miedo a evangelizar? Porque hay muchos que le dicen no. De 10, 3 probablemente le dicen que sí. Y de esos 3 probablemente uno se bautiza y trabajó con 10. El amor humano muchas veces no soporta eso. Pero cuando es el amor de Dios el que está aquí adentro, uno dice: vamos a hacer cobertura del mensaje de Cristo por todo lugar. Vamos a irnos a conquistar a 100 o a 200. Y puede que trabajando con esos 100 o con esos 200 lleguen 10, y de esos 10 solamente queden como sólidos servidores 5. Pero cuando uno ama con el amor de Cristo y no con la visión propia, uno hace más allá de lo que se le dijo que tenía que hacer. Digamos gloria a Dios. Hermano Enrique, léame esa cita, por favor, Mateo 16, 24, ahí rapidito. Y recordemos, si queremos ver fruto en el trabajo que usted hace para ganarse a un alma para Cristo, no se enfoque en su amor humano, porque su amor humano lo defrauda. Vea, yo he tenido situaciones incluso hasta con creyentes que por una equivocación lo tratan a uno feo. Yo no decía: ay, Señor bendito. Pero no puedo corresponder con mis impulsos humanos, porque lo que está en fuego es la salvación de un perdido, o la salvación de un alma, o de un hermano que cometió un error, pero que Dios también derramó su sangre por él y desea verlo en su gloria. Así que no podemos ser emocionales para llevar el evangelio. Debemos ser más conscientes y más racionales. Aunque es lógico que cuando uno vive a un buen nivel el evangelio, uno también se emociona y asimismo trabaja y predica y se mueve por todo lugar. Bien, pues hermano, lea Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo Amén, amén, y esa tome. partecita. Niéguese a sí mismo. Cuando uno se niega a sí mismo, entonces antes de uno contestar con las palabras de uno, no es que ya no soy yo. ¿Qué quiere que yo le diga? ¿Qué quiere el Señor que yo responda? ¿Cómo quiere el Señor que yo actúe? Amén. Porque Él es el dueño de la obra. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, tome su carga, lo que a veces cuesta seguir al Señor, y sígame. Nadie dijo que iba a ser fácil. Es todo un reto de fe. Pero la Biblia también dice que no estamos solos. Que no tengamos miedo de lo que en algún momento tendremos que hablar, porque Él mismo nos dará palabras. ¿Sabe cómo lo hace? Por medio de la unción del Espíritu Santo, que un momento nos entregó como poder, que es el Evangelio, para llevar el testimonio de su nombre. A veces uno, incluso ministrando o dando una enseñanza o un consejo, dice: ¿y de dónde me salieron esas palabras si yo no conozco la vida de esa persona? Pero Dios, que es el autor del mensaje y conoce el corazón de la persona, por el Espíritu Santo nos da las palabras apropiadas para ministrar, y la palabra llega al fondo del alma y la persona siente un aliciente, un consuelo. Siente que como que ese asunto era personal. Pero no es un asunto personal del pastor ni del evangelista. Es un propósito directo entre Dios y el poder de su palabra para impactar el corazón de aquel que necesita una condición distinta por la fe en el evangelio para disfrutarlo. Digamos gloria a Dios. Entonces ese texto es supremamente importante. Nuestro amor pronto se enfriará
ante la indiferencia de la gente, la dureza del corazón de la gente y hasta la burla. En alguna ocasión yo decía, no vuelvo a predicar, porque hubo una situación no fácil y yo dije, no vuelvo a predicar, y vea lo que el Señor hace. Amén. Porque no es lo que usted y yo decimos, sino lo que Dios diseñó. Y si nosotros tenemos el sentir de Dios, ya no hacemos lo que queremos, sino lo que Él quiere que usted y yo podamos vivir. Digamos, gloria a Dios. Ahora, ¿qué dice Juan 12:26? Si alguno me sirve, sígame. Amén. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si Amén. alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Entonces, ¿queremos realmente ser efectivos? El Señor dice, donde yo esté, allí estará mi servidor. El problema es que ese servidor se vaya sin la gloria de Dios. Ahora entendemos por qué siempre estamos insistiendo, no puedes ministrar o no te conviene hacer algunas cosas administrativas de la iglesia, porque es necesario que seas lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque donde está el Señor, allí está su servidor. Definitivamente, cuando estamos haciendo algo relacionado con el evangelismo, nunca vamos solos, nunca estamos solos. Es más, a veces uno siente que como que uno dio el mensaje y como que no pasó nada. Pero el autor de la palabra impactó a alguien. Eso me sucedió una ocasión dando una enseñanza en el Espinal. Me invitaron a dar un consejo, yo estuve predicando, eso hace bastante, era parte de esa congregación en ese momento. Y yo di un mensaje con toda mi alma. Pero cuando se acabó el mensaje, yo me arrodillé y yo no me quería parar de ahí. Porque yo sentía que no había cumplido la expectativa del mensaje. Yo me sentía extraño y me arrodillé y no me quería parar. Pero cuando me paré, habían dos hermanitas, una anciana y otra hermana más joven, esperando que yo me parara de ahí. Y en mi pensamiento, porque no entendía lo que había pasado realmente, yo decía, ¿y estas hermanitas por qué no se van todavía? Me levanto de orar y voy hacia ellas, y una de ellas se acerca, me abraza y me dice, gracias hermano, cómo Dios lo usó de poderosamente. Hoy yo necesitaba una respuesta del cielo y el Señor usó para hablarme. Es que el mensaje no era para los 200 que habían. En ese día era tan fuerte la oración de esa mujer que Dios direccionó mis labios para darle respuesta a ella puntualmente. Claro, yo sentía que los demás no se identificaron con el mensaje, pero Dios se glorificó en la vida de esa anciana y de la hermana que estaba al lado de ella. Digamos todos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es necesario que hagamos las cosas no para agradar a los hombres, sino para agradar al Señor. Aunque a veces agradar al Señor nos parezca extraño, porque quizá Dios tiene un propósito diferente al suyo y al mío. Pero qué bueno es hacer las cosas con pasión para Dios, independientemente de lo que a veces los seres humanos pudieran decir. Para eso entonces hay que estar dispuestos a romper paradigmas también. Sigamos mirando entonces. Pero el amor de Dios, bueno, esto se me saltó un poquito. Es un fuego que jamás se enfriará. Pero si lo cultiva por el Espíritu Santo, porque hemos visto gente que habló en lenguas hasta se bautizó, pero con el tiempo ni siquiera están en la iglesia y los demás se asombran, pero ¿cómo así no era el que hablaba y el que predicaba y el que decía y el que se esforzaba y el que entraba y salía? Pero ¿cómo así que se le acabó el fuego del amor de Dios? Nunca olvide que el amor de Dios se cultiva. Amén. Oye, hermano, yo quiero cultivar el fuego del amor de Dios en mi corazón. Ame el culto. Ame la palabra. Esfuércese en sus madrugadas de oración. Ay, hermano, es que yo oro por allá cuando tenga ganas. Eso es difícil. Nosotros oramos porque es una necesidad vital de nuestra subsistencia espiritual. No siempre uno tiene ganas de orar. Eso es verdad. Porque esta carne floja. Pero el que tiene disciplina y amor en el espíritu se esfuerza y se levanta y marca la diferencia frente a los demás. Porque lo que lo mueve es el amor de Dios.
Ni siquiera es el amor propio. Es por eso que la Biblia dice también, hemos de interceder como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es por eso que hay que orar en el Espíritu y hay que forzar esta carne para que no hagamos lo que quiere la carne, sino lo que quiere Dios. El amor de Dios es un fuego que jamás se enfriará, pero no puedo dejar de decir que eso también depende de la actitud del cristiano y de cómo está mirando el galardón y cómo está interpretando la gloriosa salvación que el Señor ya le entregó. Y cómo siente y dimensiona el significado de haber recibido el Espíritu Santo y haber hablado en lenguas por el poder del Señor. Amén, digamos gloria a Dios. Porque no solamente es hablar en lenguas, y qué rico es sentir la gloria de Dios y tener esa experiencia. Pero el que habla en lenguas, el que recibió el Espíritu Santo, no lo recibió solamente para tener un momento de glosolalia, un momento de hablar en otras lenguas por causa del Espíritu. No, el que recibió el Espíritu Santo en ese momento, Dios le capacitó con poder de lo alto, para que cuando haya una necesidad, se manifieste un don. Cuando haya alguien que necesita ser transformado, entonces Dios por el Espíritu Santo le dé palabra y el Espíritu Santo sea operando en la regeneración de un perdido. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, también recibe ministerios y tantas. Hay muchos dones, hay muchos talentos. ¿Por cuánto tiempo Dios ha estado llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento y por cuánto tiempo muchos judíos se han resistido al llamado? De lo mismo se podría decir en cuanto al evangelismo y la pasión por evangelizar. ¿Cuánto tiempo Dios te ha estado diciendo que quiere hacer de ti un evangelista? Y que quizá tienes que considerar cosas en tu propia vida primero. ¿A cuántos más Dios quiere salvar allá? Pero solamente está esperando que alguien le hable. Viene a mi mente una experiencia de hace mucho tiempo de otra persona. En ese momento no fue una experiencia mía, sino de otro. Trabajaba en una empresa con un montón de gente inconversa y eran groseros y terribles todos, pero el otro, por ser un hijo de Dios, era muy sano, muy prudente, pero era callado, no decía ni mu. En algún momento en la empresa hay un problema y en medio del problema acuden al cristiano y le dicen, venga, ¿no es que ustedes predican la solución del mundo? ¿No es que usted dice allá en su iglesia que es todopoderoso? ¿Por qué no nos dice qué podemos hacer? Y a ese que no hablaba lo hicieron hablar. Pero ese día no habló ese hermano por sí mismo, sino que el que habló fue Dios a través de él y se resolvió el problema. El asunto es dejarnos usar. Ay, hermano, es que yo no sé qué decir. Vea, cuando uno quiere evangelizar, uno entra con unas estrategias que a veces parecen chistosas. Como está de lindo el día, no. Así como está de lindo este día, Dios quiere que tu alma esté así, resplandeciente. Y empieza uno y cuando uno se da cuenta ya está dentro. Estos días alguien aquí en la urbanización, es que a mí no me gusta hablar con los evangélicos porque no creen en la Virgen. Y venga, pero ¿qué tipo de evangélico habló con usted? Es más, yo creo en ella y le tengo el texto bíblico del mandamiento que ella dio y se quedó mirándome. Y después de eso le entregué como 4 tratados, hablé con él un rato. Es hasta un cliente de los botanoles que por ahí a veces trabajamos. Pero ya tiene una perspectiva diferente. Antes alguien le habló mal de la Virgen. Yo dije, pero ¿qué tipo de evangélico es ese? Si nosotros sabemos que incluso la castidad, el pudor, la modestia, el decoro que reflejan las mujeres de la iglesia, de una y de otra forma es el ejemplo de esa mujer bienaventurada que Dios escogió. Y cuando uno habla de ella, hasta sermones nacen de ahí, de lo que es una mujer idónea. Y mire cómo se puede usar algo que otro pensaba que era diferente y con la verdad de la palabra ilustrarle mejor. Y en vez de contristarlo y hacerlos más lejos del reino, poderlos alcanzar con el amor de Cristo. Digamos gloria a Dios. Así que así como en Israel muchos no se han convertido,
No tanto por falta de evangelistas, porque el evangelio nació allá. Cristo mismo predicó allá. Y Cristo mismo es el modelo de que no hay que amar con amor humano, sino que Él mismo dice: con amor eterno te he amado. Y el único que ama con amor eterno es Dios. Dios manifestado en carne nos amó eternamente y no importó la condición ni la cantidad de nuestros pecados. Se despojó a sí mismo. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y qué bueno que nosotros no prejuzguemos a alguien, sino que le llevemos la palabra, el mensaje. Y si en algún momento no quieren, recordemos lo que la Biblia dice: a los que dudan, convéncelos. Y a los que se oponen, hay que enseñarles por la palabra. Incluso dice que hay que contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y también dice: y a los que puedan, arrebátenlos del fuego. Amén. Así que toda esa tarea solo se puede hacer si amamos en el amor de Cristo. Digamos todo: gloria a Dios. Aún así, el amor de Dios por ellos nunca se ha acabado. Hay un texto que dice Dios a través del apóstol Pedro, que nuestro todo soberano no retarda sus promesas como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy todavía hay amor de Dios. Hoy todavía hay esperanza de parte de Dios. Hoy todavía hay tiempo. Vivimos este espacio de la dispensación de la gracia. Lo único que hay que hacer es tomar las llaves, arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y ser llenos del Espíritu Santo de la promesa. Hoy todavía podemos disfrutar de todas esas bondades. Démosle ese aplauso al autor de la palabra. Hoy todavía hay amor de Dios. El amor de Dios por la gente no se ha terminado. Pero le digo algo más grande: alguien podrá conocer el amor de Dios si tú le hablas. A veces no son suficientes las palabras, porque hay gente que necesita cariño, necesita un abrazo, pero no le dé su abrazo humano. Ore que en el momento que usted le dé ese abrazo, esa persona sienta que es Dios el que se acercó. Vea, yo he abrazado gente de Dios, que cuando uno los abraza, uno siente algo especial. Uno dice: este abrazo tiene unción. Este abrazo tiene presencia de Dios. Eso se siente cuando hay alguien que es sincero y sincera en el propósito de Dios para impartir la buena nueva que Dios le ha entregado. Digamos gloria a Dios. Vamos a mirar dos textos bíblicos aquí, porque el tiempo se nos agotó. Hermano Enrique, ayúdeme. Jeremías 31:3. Gloria a Dios. Aunque aquí también lo puedo leer. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Está hablando de la restauración que Dios ha prometido al pueblo, porque su amor no se ha agotado. Antes dice: con amor eterno te he amado. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué dice, hermano Enrique? Ese texto casi que lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida, ¿qué? Eterna. ¿Y qué más dice? Siga leyendo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Amén. para condenar al mundo, sino No para... ha sido la causa de Cristo venir para que la gente se pierda.
El problema es que la gente, aunque Cristo vino, no ha querido ser sensible al mensaje, pero el Dios del cielo sigue demostrando abundancia de amor. Vea, se ha manifestado de una forma tan bonita el reino de Dios en este municipio que le logramos dar la vuelta hoy a todo el pueblito, dándoles varios mensajes, compartiendo canciones de serenata y en parte importante también haciendo una campaña social. Amén. Tuvimos la oportunidad hasta de saludar al alcalde, compartirle un tratado, decirle lo importante que es esta campaña de algún modo, no solo en el ámbito espiritual, sino porque ellos también necesitan que alguien les ayude a velar por la integridad de otros. El evangelio es integral, el evangelio es completo. Lo que pasa es que muchos no lo han visto, no lo han dimensionado de esa forma. Digamos, gloria a Dios. Pero Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué? Sea salvo por él. Sea salvo por él, presentando la plena causa de su manifestación en carne, porque somos salvos en Cristo Jesús, el único Salvador. De lo que la Biblia dice en Hechos 4, 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Quiero que lea el siguiente texto de Juan, ahí donde va. El Amén. que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Amén, así es. El que cree no es condenado. Porque naturalmente el que cree ama y el que ama obedece. Y el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si tuvieran fe como un granito de mostaza, y habla de cosas gloriosas que se pueden hacer con esa fe. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a estar de pie. Realmente hablar de la pasión del evangelista es un tema bonito y no lo voy a coger a la carrera. Espero que lo que vimos hoy sea una riqueza para entender a qué fue que Dios nos envió. Estos días antes de que desarrolláramos la campaña, incluso en alguna de las alboradas, a menos de que el lugar donde íbamos a ir de pronto no había plena disposición en algún momento, o de pronto estuviésemos enfermos por alguna causa. Pero algunos se llenan de excusas. No, hermano, me iba con mi esposa y con el bebé, así como está, a las alboradas, a la casa de mi amado hermano, mi amada hermana. Amén. Porque eso forma parte del amor por la salvación de todos. La Biblia dice, estimulados los unos a los otros en amor a buenas obras, y habla de esas obras que confirman esa unidad, esa fraternidad y ese propósito perfecto que Dios otorga por el evangelio para poder entrar en su gloria. Vamos a estar de pie y vamos a decirle al Señor, Señor, deme pasión por los perdidos. Vea, yo he visto gente que se va a coger café y no pierde el tiempo. Y ojalá que aquí también suceda lo mismo. Uy, hermano, me fui a coger café y me estoy ganando a uno. Estos días viene a culto. Aleluya. Uy, hermano, mire que estuve por allá en tal parte y me hice amigo del que iba en el carro. Y me dijo que se iba a suscribir al canal. Ay, gloria a Dios. Estos días estaba recordando algo que pasó más o menos en la mitad de la crisis de la pandemia. Y bueno, todavía no se ha acabado, pero aquí vamos en la victoria del Señor Jesús. Un joven por allá en una cárcel le dieron permiso para tener acceso a internet y empezó a mirar toda esa serie. ¿Se acuerdan que yo di una serie completa de 18 temas sobre doctrinas prebautismales? Terminó esa serie. Ni siquiera es de este distrito, pero a través de los medios me llamó y me dijo, hermano, gracias, Dios lo usó, yo entendí las doctrinas y he sido bautizado en el nombre de Jesucristo de Nazaret para perdón de mis pecados y creo que he entendido bien y procuraré estar firme y no apartarme del Señor. Y por ahí cada rato a veces escriben las transmisiones, porque el que hace la obra es el Señor. Amén. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, danos fervor, pasión, amor para hacer tu trabajo y que otros sean salvos. Señor, yo no sé qué decirles, pero si tú me das unción, estaré seguro que tendré las palabras oportunas y apropiadas para satisfacer la necesidad de él o de ella. Soberano Dios maravilloso. Gracias te damos, Señor Jesucristo,
por la riqueza de tu palabra, por el propósito perfecto de la salvación que solo tú ofreces. Te ruego, Señor Jesús, que podamos impartir ese amor que tú has enviado. Nos has amado con amor eterno. Hay gente que solamente podrá tener acceso a ese amor, a esa noticia y a esa buena nueva a través de ese hermano o de esa hermana que está escuchando esta palabra. Y que quizá nadie más se podría acercar a él, sino que tú has obrado con experiencias en nuestro corazón al haber nacido de nuevo. Y quizá habrá alguien que podrá adquirir de ese amor solo si nosotros abrimos nuestros labios y dejamos que tú obres por tu Espíritu Santo. Señor, enséñanos a amar como tú amas y a tener pasión para evangelizar, porque el evangelio se extiende con la rodilla de los que oran, con los pies de los que van, con las manos de los que aportan, los labios de los que predican y de las iglesias que han enviado misioneros y pastores desde diferentes lugares con un solo objetivo: la salvación de los hombres, la salvación de tantos necesitados. Bendícenos, maravilloso Dios, donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti. Vengo yo a ti, vengo yo a ti, a expresar mi gratitud. Vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti. Vengo yo a ti, vengo yo a ti, a expresar mi gratitud. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Bueno, estamos cerrando este gran programa, ejecutando la gran comisión. Entonces hoy y mañana, con la gracia del Eterno, también tendremos nuestra escuela bíblica dominical aquí en este bonito lugar, en esta finca, con nuestra familia Dueña López. Y entonces lo que es la clase de discipulado y preadolescentes, esa sí se realizará a las 5 de la tarde en el templo, en el lugar de culto, como siempre se ha desarrollado. Pero la escuela dominical, en la gracia del Eterno, la celebraremos en este lugar. Para todos, abrazos y bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo.